Ok, vamos a ver relaciones de Maxwell. ¿Y qué son las relaciones de Maxwell? Pues son igualdades que nos van a permitir calcular variables que normalmente parecen imposibles de estimar a través de cosas que son medibles en el laboratorio. Lo que vamos a obtener aquí realmente son relaciones entre una diferencial y otra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando un teorema de cálculo que dice en una diferencial, estas derivadas parciales, si yo les aplico segunda derivada cruzada, es lo mismo primero derivar con x y luego con y que primero con y y luego con x. Es decir, el orden de la derivada no importa. En las derivadas parciales de segundo grado sería de segunda derivada. No importa si primero derivo con x y luego con y o primero con y y luego con x, tiene que dar el mismo resultado. Este teorema se llama el teorema de Clairaut. Y bueno, vamos a utilizar esto en nuestras ecuaciones fundamentales. Y vamos a poner, ok, en la energía interna, estas eran mis variables naturales, esta era mi ecuación diferencial, y lo que voy a hacer es, si a este ya lo derivé con entropía, me falta derivarlo con la variable que no he trabajado, que es ¿quién? Volumen. Entonces le voy a aplicar la segunda derivada, pero con volumen. Y a la de este lado le voy a aplicar la derivada con ¿quién? Con entropía. Y eso lo vamos a poner aquí abajo. Vean que esta ecuación de aquí, la pongo aquí adentro, ya estaba derivada con la entropía, ahora la estoy derivando ¿con quién? Con el volumen. Cambié el orden de la derivada. Aquí adentro en la ecuación en la diferencial está con entropía y a esa la expreso ¿con quién? Con volumen. Y la otra que está con volumen la derivo ¿con quién? Con entropía. Pero ¿quién es lo de adentro? Según las ecuaciones que vimos, las relaciones diferenciales, lo de adentro es ¿quién? Menos P. Y lo de adentro ¿quién es? T. Entonces lo reemplazo y me queda mi primera relación de Maxwell. Mi relación de Maxwell dice que el lado izquierdo es lo mismo que el lado que derecho. Y este de aquí van a decir de dónde salió, lo vamos a deducir más adelante. Ahorita apúntenlo. Si se dan cuenta, del lado izquierdo ahora están dos diferenciales que no podría medir en el laboratorio. ¿Qué significa cambiar la temperatura, cambiando el volumen, manteniendo la entropía constante? ¿Quién sabe? Y luego, ¿qué significa menos la parcial de la presión, cambiando la entropía a volumen constante? ¿Quién sabe? Pero si yo les digo, a ver, mide la temperatura, el coeficiente de expansión térmica, el coeficiente de compresibilidad y la capacidad calorífica, eso sí, van a una tabla, lo buscan y se puede calcular o se puede medir en el laboratorio. Entonces, del lado izquierdo, cosas que no puedo medir en el laboratorio, y del lado derecho, cosas que sí puedo medir en el laboratorio. Lo del lado derecho lo vamos a deducir más adelante. Por el momento solamente deben de saber esta relación entre las dos diferenciales, que una diferencial es igual a la otra. ¿Y de dónde salió esa igualdad? De aplicar segunda derivada a mi expresión de la diferencial. ¿Qué les voy a pedir que hagan ahora? Que lo apliquen, si ya lo hice yo para energía interna, lo aplican ustedes para entalpía, energía libre de Gibbs y energía de Helmholtz. Entonces voy a dejar ahí el procedimiento de lo que hicimos. Y vamos a poner ahí, intenten hacerlo ¿con quién? Con la entalpía. La entalpía tiene esas dos variables naturales. Ustedes tienen por ahí cuál es la ecuación fundamental y cuáles son las relaciones diferenciales fundamentales que ya sacamos anteriormente. Y con eso ustedes tienen que poder deducir cuáles son las relaciones de Maxwell. ¿Listo? ¿Cuál sería la diferencial de la entalpía? Quedaría así, ¿cierto? Ustedes conocen la ecuación fundamental, la pusimos ahí anteriormente, que es esta. Y conocen las relaciones diferenciales
de la ecuación fundamental, que son estas dos. Simplemente comparando este término con el de arriba, ¿cierto? Ok. Van a escribir su segunda derivada, van a escribir esta. ¿A quién tendrían que derivar este término, pero con quién? Con presión, manteniendo entropía constante. Y este término lo van a derivar al revés, con entropía, manteniendo presión constante. Y les quedaría algo así, ¿cierto? Y todo lo de aquí adentro es ¿quién? Temperatura. Y todo lo de aquí adentro es ¿quién? Volumen. Entonces queda la parcial de temperatura con respecto a presión, etcétera. Quedaría, esa es la ecuación de la relación de Maxwell para la entalpía. De nuevo, la parte del lado izquierdo, cosas que no puedo medir en el laboratorio. ¿Cómo hago un experimento en donde cambie la temperatura moviendo la presión a entropía constante? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Cómo le hago para modificar el volumen cambiando la entropía a presión constante? Tampoco. Lo que sí puedo medir en el laboratorio es todo lo que está del lado derecho. Ahorita lo vamos a deducir. ¿De dónde sale esto? Y bueno, les faltan dos. Ustedes hagan las otras dos relaciones de Maxwell. Vamos a poner la solución. ¿Cuál es la solución para energía libre de Gibbs? Es esta. Y para la energía de Helmholtz sería esta. Esas son las relaciones de Maxwell para cada una de ellas. Analícenlo con la de Helmholtz. En la de Helmholtz también tiene su ecuación fundamental. Tiene su diferencial y sus relaciones diferenciales. Y de ahí aplico segunda derivada y me sale la expresión. Con la energía de Gibbs es exactamente lo mismo. El importante es el resultado final, lo que está en amarillo. ¿Por qué lo importante es el resultado final? Porque me da una relación entre dos diferenciales. Y lo último que yo lo puse, eso yo lo puse extra, que es cómo se mide esto en el laboratorio. Y ahorita lo vamos a deducir de dónde sale ese alfa entre beta. O de dónde sale alfa por B. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de la relación de Maxwell? Al final, perdón. Sí, sí pasan, pero menos con menos se hace más, ¿no? Este queda negativo y este queda negativo. Se cancelan, ¿no? Como si multiplicara de los dos lados el menos. Se cancelan los signos menos. Ok, entonces todas estas se les llaman relaciones diferenciales. Tanto las fundamentales como las relaciones de Maxwell, que me permiten medir cosas del sistema que normalmente no podría medir haciendo un experimento en el laboratorio. Vamos a poner las otras relaciones que ya conocían. Ustedes ya conocían otras definiciones. ¿Cuáles son las otras relaciones que ya conocían? Conocían estas, ¿cierto? El CP, ¿cómo se definía el CP? Sería la parcial de H con T a P constante. Esa era la definición de CP. De hecho, si yo separo variables y paso el delta T del otro lado e integro, me da el delta H, ¿cierto? Delta H es CP por delta T. Y CB lo mismo. ¿Cómo sería el cambio en la energía interna? CB por DT. Son las ecuaciones que ya conocíamos. Para la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. ¿Y esta quién sería? ¿El coeficiente de quién? De expansión térmica. Si yo lo despejo, la derivada es igual a alfa por beta, por B, por volumen, ¿cierto? Yo la había expresado como la parcial entre volumen. Incluso hicimos un ejercicio de derivada numérica con este.
Y también hicimos uno con beta. ¿Recuerdan? Estas ya las conocíamos, son relaciones diferenciales que ya conocíamos. Y entonces nuestro formulario se hace más grande. Cada vez tenemos más cosas relacionadas entre variables medibles en el laboratorio y diferenciales que no puedo medir en el laboratorio. ¿Qué sería lo último? Vamos a encontrar algunas expresiones matemáticas que me van a permitir aprovechar estas fórmulas que yo ya conozco para encontrar nuevas. Voy a explicar cómo sirven estas relaciones matemáticas y vamos a poner aquí un ejemplo. Las relaciones que ustedes deben de conocer son estas tres. ¿Qué es esto? Van a decir, ¿qué rayos es esto? La primera se conoce como la regla cíclica. ¿Qué les permite hacer la regla cíclica? Si yo conozco una diferencial y necesito otra que son las mismas variables pero rotadas, simplemente escribo la regla cíclica. ¿Se dan cuenta? Voy a ponerla un poquito al revés para que ustedes la vean mejor. Vamos a ponerle aquí. Voy a poner esta así. Se llama regla cíclica porque es como si fueran girando las variables. X está abajo y pasa ¿a dónde? Arriba. Y está en la parte de constante y pasa abajo. Y Z está arriba y pasa afuera. ¿Cierto? Y luego en el siguiente paso de aquí para el siguiente, Y estaba abajo, ahora pasa ¿a dónde? Arriba. X estaba arriba, pasa afuera. Y Z estaba abajo, pasa de afuera hacia abajo. ¿Sí? ¿Ya vieron que giran las variables? Por eso se llama la regla que cíclica. Si yo conozco una parcial, una diferencial, y necesito otra que son las mismas variables pero rotadas, ¿qué voy a hacer? Aplicar la regla cíclica. La siguiente se conoce como la regla de la cadena. De hecho es un resultado de la regla de la cadena. Y le voy a poner así. ¿Para qué sirve esta expresión matemática? Se fijan, del lado izquierdo no tengo W y del lado derecho tengo a W. Si yo tengo una diferencial que necesito y conozco otras dos pero con otra variable W, ¿cómo meto una variable? Con la regla de la cadena. Es decir, si yo necesito una diferencial que tiene W, ¿qué hago? La meto a la fuerza. ¿Cómo la meto en el denominador en ambas diferenciales? ¿Se dan cuenta? Y está arriba y Y está arriba. X está abajo y X se queda ahí abajo. Y nada más le pongo diferencial de W en ambos términos. Aguas porque tiene un signo menos. También la regla cíclica no es igual a 1, tiene un signo menos. ¿Cierto? Y la última, la más importante, se llama la regla de la función inversa. ¿Qué dice la regla de la función inversa? Si yo tengo una parcial de Y con X, pues ya tengo automáticamente la inversa, la volteada, la de X con Y. Simplemente es el inverso. ¿Qué va a pasar con mi formulario que necesitaba 200 y no sé cuántas fórmulas? Con este ya nada más necesito 100 y tantas. Porque si conozco X entre Y, volteo, ya nada más es Y entre X y ya tengo la otra fórmula. ¿Cierto? O sea, este parte del formulario a la mitad. Con que me aprenda una, la volteo y ya es la misma. ¿Sí? Saco el inverso y ya quedó. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. No dejen de preocuparse.